14:18. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Dios bendiga su palabra. Tomen asiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en esta noche vamos a estudiar el diezmo. ¿Ya? Vamos a estudiar doctrina sobre el diezmo. Entonces vamos a guiarnos por la palabra, la escritura, a ver si el diezmo está vigente ahora para la iglesia o no. ¿Ya? Mucha gente dice que sí, otros dicen que no, ¿ya? Pero vayamos a la escritura. ¿Ya? Gloria a Dios. Volvemos a decir a la iglesia que la doctrina cristiana se fundamenta en la Biblia, en la escritura. Gloria a Dios, hermano. No en opiniones humanas, no en lo que diga el líder, no, en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, vayamos a estudiar a Abraham. Es un personaje importante, es un patriarca, Abraham. Vayamos a estudiar la vida de este hombre de Dios. Mire, hermano, mucha gente piensa que Abraham siempre fue fiel a Dios, siempre fue, hermano, un hijo de Dios, un profeta. No. Mire, Abraham era un hombre pagano. Y cuando digo un hombre pagano, muchos pastores se desmayan, se escandalizan, dicen: ¿cómo puede decir que Abraham es pagano? Ese hombre está hablando mal. No, no, no. Tienen que estudiar la Biblia bien. Abraham fue un pagano más en Ur de Caldea. Abraham viene de Ur de Caldea. Israel no existía. Las 12 tribus no existían. La ley de Moisés no existía. ¿Ya? Las cartas apostólicas menos no existían. Entonces Dios llama a Abraham de Ur de Caldea en Mesopotamia. ¿Ya? Le dice: Abraham, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Abraham vivía en Ur de Caldea. Entonces vayamos a estudiar qué es de este pueblo, de este reino. Entonces la Biblia nos dice, hermano, que Abraham viene de esta zona. Ahora nosotros tenemos que estudiar historia universal y arqueología, porque la verdadera ciencia, la arqueología verdadera, confirma lo que dice la Biblia. ¿Ya? O sea, la arqueología confirma lo que dice la Biblia. La historia universal, los historiadores confirman lo que dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros estudiamos, hermano, sobre el diezmo, la historia y la arqueología nos dice de que la práctica del diezmo no era del pueblo de Dios. Eso era ya antes del pueblo de Dios. O sea, antes que Abraham saliera, antes que se formara el pueblo de Israel, ya habían reinos, habían pueblos anteriores, como en Ur de Caldea, en Mesopotamia. Esa gente practicaba el diezmo como impuesto, tributo al rey. Los egipcios también practicaban el tributo. Los griegos practicaban el tributo, el diezmo. Los romanos practicaban el diezmo. O sea, algunos piensan que el diezmo es creación para la iglesia, para el pueblo de Israel, y solamente del pueblo de Israel. No, hermano. El diezmo no es de origen israelita. El diezmo tiene origen anterior al pueblo de Israel. Pero en el pueblo de Abraham, Ur de Caldea, se practicaba el tributo al rey mediante el sacerdote pagano. Entonces los arqueólogos han encontrado en sus jeroglíficos, sus escrituras, y también han encontrado, hermano, en los templos paganos que tenían en Ur de Caldea, habían almacenes donde guardaban, hermano, los tributos. Habían lugares donde guardaban el oro, la plata como tributo al rey. ¿Ya? Esto se enseña en el colegio. Mi hija, que está en segundo año de media, a esto le enseñan la civilización de Ur de Caldea. Por eso pastores, evangelistas, siervos de Dios estudien arqueología, estudien historia universal, para que sepan que el diezmo no es de origen israelita. El diezmo se practicó antes del pueblo de Israel. Y Abraham en Ur de Caldea practicaba el diezmo al rey mediante el sacerdote pagano. O sea, Abraham agarraba su tributo porque Abraham era un hombre rico. ¿Ya? Abraham era un hombre rico. De Ur de Caldea salió con esclavos, con siervos, con siervas. Era un hombre próspero. Y él pagaba tributo al rey. Y la gente llevaba el tributo al templo pagano, lo entregaba al sacerdote pagano, ¿ya? Y eso él hacía como tesorero y sacerdote.
Entonces, de eso vivía el rey. El rey de Ur de Caldea vivía de eso. Y había varios reinos. Varios reinos había, donde el reino de Ur de Caldea entraba en batalla con el otro reino. Y hermano, eran reinos que entre ellos peleaban, ¿ya? Y cada reino cobraba tributo, cobraba el 10%. Entonces eso financiaban las batallas, con eso financiaban las guerras, con eso vivía el rey. Entonces el pueblo tiene que saber esto, que el diezmo no es de origen israelita, ¿ya? Es como el bautismo en agua. Algunos piensan que el bautismo en agua es de origen cristiano. No. Antes de Cristo ya la gente practicaba bautismo en agua, practicaba rituales con agua. Los egipcios practicaban rituales con agua, los babilónicos con agua. O sea, el bautismo, el bautizarse en agua es de origen pagano también. O sea, no empezó con Cristo. Incluso los judíos tenían bautismo para prosélitos. Juan el Bautista también bautizaba, ¿ya? Pero Cristo vino a instaurar un bautismo único, perfecto, que era en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces hay que saber el trasfondo histórico. Por eso hay que ver el contexto sociocultural. Cuando uno no sabe esto, a veces se pierde. Como un pastor me decía, ¿cómo va a decir que Abraham es pagano? Fue pagano, ¿de verdad? Abraham fue pagano. Y le falló a Dios muchas veces. Y tenía costumbres paganas. Y Abraham, la familia de Abraham también tenía oros, pendientes, arcillos, aretes. Lo dice la historia, lo dice la Biblia. Ya, pero Dios lo fue formando poco a poco. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Entonces hay que tener presente esto. Entonces, Abraham tenía esta práctica de pagar impuestos al rey, al sacerdote. Ahora, acá en en Génesis capítulo 14, verso 18, nos cuenta, la Biblia registra este hecho histórico donde Abraham viene victorioso en una batalla de una guerra, ¿ya? Regresa con botín, o sea, con el botín de guerra. Él había ganado la guerra. Y el botín de guerra era, hermano, animales, camellos, esclavos, esclavas, oro, plata, ropa, comida. Era la logística, se llevó camionadas, por así decirlo, de botín de guerra. Entonces, cuando Abraham está caminando, está regresando a Canaán, le sale al encuentro el rey de Salem. Y este rey de Salem tenía dos funciones: era rey y era sacerdote. Esto es importante decirlo. Entonces, para estudiar el diezmo hay que ver todo esto. Entonces, el rey sale a recibir a Abraham, ¿ya? Y sale el mismo rey. No sale el general de su ejército, no sale su edecán, no. Sale el mismo rey, ¿ya? Y recibe a Abraham, porque Abraham era una personalidad. Abraham era conocido. Abraham era conocido como el profeta de Jehová, ¿ya? Abraham tenía testimonio que ese era un hombre de Dios. Por eso no lo mataron a Abraham, no lo eliminaron a Abraham, porque los reyes respetaban a Abraham. Entonces Abraham, el profeta de Dios, viene en victoria y le sale al encuentro el rey de Salem, ¿ya? Entonces ahí hay un choque de dos personalidades. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Salem, que era sacerdote también, lo recibe bien, hermano. Lo recibe con amor, con ética, ¿ya? Y le invita, dice, pan y vino. O sea, lo atiende bien. Le da de comer, le da de beber a Abraham, a sus soldados, a toda su gente. Ahí descansan, ahí reposan. Entonces, Melquisedec con Abraham, hermano, comparten. Ahí hay comunión, compañerismo. O sea, era un trato especial entre ellos, hermano. Y cuando Abraham ya se va, porque tenía que seguir su camino, Abraham era un hombre justo y agradecido. Abraham no era tacaño, no era avaro, ¿ya? No era ambicioso. Abraham, antes de irse, sintió él, decidió él, Dios no le mandó, Dios no le ordenó, él por iniciativa propia, como ya tenía la práctica de pagar impuestos a los reyes, de pagar impuestos a los sacerdotes, ya él venía con esa costumbre. Entonces Abraham, por educación, por ética y por agradecimiento, porque este rey lo ha tratado bien. Lo ha tratado bien, hermano. Entonces Abraham decide darle el 10% del botín de guerra, ¿ya? Entonces le da el 10% y Melquisedec ahí lo bendice a
a Abraham, ya lo bendice. ¿Lo leemos, hermano? Entonces, este hecho histórico queda registrado acá en el libro de Génesis. Dios no le mandó, Dios no le ordenó, sino fue un acontecimiento histórico que pasó, pero el Espíritu Santo lo registra. Ya, lo registra. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios registra este acontecimiento? ¿Para qué Dios registra este acontecimiento? Mire, hermano, una cosa está clara, la Biblia se interpreta sola. ¿Ya? La Biblia se interpreta sola. No queremos opiniones. Bueno, ¿por qué Abraham diezmó? A ver, déjame pensar. Piensa. No. Hay que leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Para qué Abraham diezmó? Ahora, lo que dicen algunas iglesias, dicen, Abraham diezmó para nosotros diezmar ahora. Abraham diezmó para que tú diezmes ahora. Para eso ha sido. ¿Ya? Entonces busquemos en la Biblia. En las cartas apostólicas, porque ya no somos pueblo, ya no somos judíos, ya no somos israelitas, no somos de Mesopotamia, ahora somos ¿qué cosa? La iglesia. Y la iglesia, la doctrina de la iglesia está ¿dónde? En las cartas apostólicas. Entonces, cuando nosotros buscamos las cartas apostólicas, ahí tiene que decir que Abraham diezmó para que la iglesia diezme ahora. ¿Ya? Ahí tiene que confirmar. Pero nosotros cuando leemos todo el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas, no encontramos ningún texto que diga, que enseñe, que así como Abraham diezmó, iglesia de Corintios, tú también diezmas. Así como Abraham diezmó, iglesia de Éfeso, tú también diezmas. O sea, no encontramos eso. Entonces, para eso Abraham no diezmó, porque la Biblia se interpreta sola. Entonces, pero sí encontramos en las cartas apostólicas, ¿qué cosa? En Hebreos capítulo 7, vayamos a Hebreos capítulo 7. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Aquí encontramos la razón, el motivo por la cual Abraham diezmó y se registró en la Biblia. Dice así, el verso 4, 7:4. Todo el capítulo 7 nos habla, toda la carta, hermano, pero especial el capítulo 7 nos habla la razón. Vayamos al verso 4. Dice, considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio el diezmo del botín. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Miren, este libro de Hebreos, todo el libro de Hebreos, es un libro para enseñarle al judío que no quería reconocer a Cristo como Señor, Salvador, Rey y sacerdote. Entonces, este libro de Hebreos va dirigido al pueblo judío para convencer al pueblo judío de que Cristo es el Mesías, sacerdote, rey y es todo. Entonces, lo que los judíos decían y pensaban y creían era esto: que el hombre más grande aquí en la tierra para los judíos es Moisés. Ellos a Moisés lo veían como un grande. Jesús, ¿qué es Jesús? Ese es hijo de carpintero, hijo de fornicación. O sea, no aceptaban a Cristo. Moisés. Y aún decía, y tenemos al más grande, que es Abraham. Somos hijos de Abraham. Ellos sacaban pecho, somos hijos de Abraham. Ellos decían, Jesús no. Ese es un falso. Ese es hijo de fornicación. Ese es carpintero. No. Nosotros tenemos a Moisés y a Abraham. O sea, el judío idolatraba a Moisés, a Abraham, hermano. Somos hijos de Abraham. Entonces, toda esta carta de Hebreos se escribe para convencer al judío que Jesucristo es superior a Moisés, superior a Abraham. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y cómo convencerlo? Con los diezmos. O sea, para eso se escribió los diezmos. No solamente los diezmos, toda la carta, hermano, pero en este capítulo 7 habla de los diezmos. ¿Para qué? Para convencer al judío de que Cristo es superior a Moisés, superior a Abraham. Entonces, por eso que dicen, y considerad pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio el diezmo del botín. Vayamos al verso 7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Ya? Entonces, el autor dice, ¿quién es el profeta más grande de Israel? Los judíos decían, Moisés. Ya, Moisés. ¿Otro más grande que Moisés? Abraham, decían todos. ¿Abraham es más grande? Sí, Abraham, nuestro padre, es nuestro patriarca, Abraham. Ya, ¿Abraham es más grande? Sí. ¿No hay otro más grande? No, Abraham. Ah, ya.
Y el profeta, o sea, el autor, por inspiración del Espíritu Santo, dice, una pregunta: ¿quién es mayor? ¿El que da la bendición o el que recibe la bendición? Y todos dicen el que da la bendición. Entonces, cuando Abraham dio el diezmo, ¿quién bendijo a quién? ¿Abraham bendijo a Melquisedec o Melquisedec a Abraham? Ahí recién se pusieron a pensar. Ya. Melquisedec bendició a Abraham, pues. Entonces, mayor que Abraham es Melquisedec. Ahí recién se dieron cuenta. O sea, nosotros pensamos que Abraham era lo máximo. No. El que recibe el diezmo es mayor que el que diezma. El que diezma es mayor que el que recibe, es menor que el que recibe el diezmo. O sea, el diezmo fue un motivo para convencer al judío de que Abraham no era el mayor, sino Melquisedec aquí en la tierra era mayor que Abraham. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Considerad cuán grande es este, ¿ya? Y sin discusión, el menor es bendecido por el mayor. O sea, ahí los judíos empezaron a pensar, ¿ya? Su cabecita empezó a pensar. Ahora dice, Jesucristo viene de la línea de Melquisedec. Por eso Jesucristo es sacerdote. Ella no, Jesucristo no es sacerdote, tiene que ser la tribu de Leví. Por eso en el verso 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar. Eso decían los judíos. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió el altar, ya refiriéndose a Cristo, porque decían, Cristo es de otra tribu, él no es de Leví, él no puede ser sacerdote. Entonces dice acá 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, claro, de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Se decía, no, Jesucristo es de Judá, no puede ser sacerdote. Entonces, el autor, ¿qué dice? 16, no, dice 15, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Ahora, de la línea de Melquisedec, que es mayor que Abraham, que es superior a Abraham, se levanta un sacerdocio distinto. Dice, no constituido conforme a la ley de Moisés, acerca de la descendencia de Aarón, de Leví, sino según el poder de una vida indestructible. 17, pues se da testimonio de él, de Cristo, tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. O sea, el autor dice, Melquisedec es mayor que Abraham, ¿ya? Y Cristo viene de la línea de Melquisedec, y Jesucristo es sacerdote para siempre. O sea, Cristo es mayor que Abraham y Melquisedec, ¿ya? Porque tiene una vida indestructible, dice. Verso 21 dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. Entonces, ¿para qué se registró el diezmo en Génesis? ¿Para diezmar nosotros hoy? No hay base bíblica. Pero sí hay base bíblica para enseñar al pueblo judío que así como Moisés diezmó a Melquisedec, Moisés es menor. Perdón, Abraham diezmó a Melquisedec, entonces Abraham es menor. Y Melquisedec que recibió el diezmo, entonces Melquisedec es mayor. Y lo bendijo. Entonces Melquisedec es mayor que Abraham. El pueblo judío hoy recién, yo sé que Abraham es lo máximo. No, Abraham no es lo máximo. Ahora es más, Jesucristo es sumo sacerdote por siempre, para siempre, eternamente. No puede ser, dice. No. Jesús no es de la tribu de Leví. Y el autor dice, no es de la tribu de Leví, pero viene de la línea de Melquisedec. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Viene de la línea de Melquisedec. Entonces, el judío con este argumento aceptó a Jesucristo como sacerdote y como rey de reyes y señor de señores. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Es por eso que se registra el diezmo, para enseñar al pueblo judío. Para eso hay base bíblica. Pero no hay base bíblica para decir que la iglesia tiene que diezmar ahora. No hay. No se encuentra en ninguna parte, hermano. Eso es una opinión sin base bíblica. Y opiniones sin base bíblicas no la aceptamos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y a mi hermano, bendice. Aleluya. Alabado sea. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se interpreta sola?
Solita la Biblia se interpreta, hermano. Ahora, vayamos al diezmo de Jacob. ¿Ya? El diezmo de Jacob. Ustedes, ya todos hemos leído el diezmo de Jacob. Jacob significa usurpador tramposo. Jacob, cuando hace el diezmo, él lo hace como una actitud de un pagano más. ¿Ya? En ese momento habían varios reinos, y todos los reinos que rodeaban a la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob, todos esos reinos eran paganos, y todos tenían la práctica de ofrecerle ofrendas a sus deidades. Todos tenían la práctica de ofrecerle sacrificios y ofrendas a sus deidades. Hacían votos con sus deidades, compromisos con sus deidades, pagaban tributo a sus deidades. Era una práctica, como hacen ahora en la sierra. La Mama Pacha le dan sacrificios a la tierra madre. El Inti Raymi, el Inca, le ofrecía sacrificios al dios Sol. Los egipcios al río Nilo. O sea, Jacob, cuando hace ese voto, lo hace con una mente pagana más. Jacob todavía no tenía a Dios, al verdadero Dios, Jehová, como su Dios. No, él venía de la línea patriarcal de Abraham, de Isaac, pero él todavía no había tenido un encuentro con Dios. Es como un hermano tiene hijos en la iglesia y los hijos crecen, pero los hijos no se convierten a Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, sí saben, mi papá va a la iglesia, mi mamá va a la iglesia, pero el hijo no se convierte. Y se porta mal y hace cosas terribles. ¿Ya? Así era Jacob. Su abuelo y su papá eran fieles a Dios, pero Jacob no. Todavía no tenía un encuentro con Dios. En esa condición Jacob, como él sabía que todos los reinos daban tributo, daban diezmos, sus deidades, ofrendas, él hizo lo mismo con ese mismo espíritu. Dijo, si tú me prosperas, si tú me ayudas, si tú me das pan, vino, me das plata, prosperidad, el diezmo apartaré para ti. Y ahí recién serás mi Dios. Y ahí recién serás mi Dios. Cosa que él está confirmando que todavía no lo había tomado como su Dios. ¿Eso es base para diezmar? ¿Ahora? No, hermano. La Biblia no dice ni que Dios le pidió, ni que Dios lo recibió. ¿Ya? Eso está ahí para enseñarnos que Jacob tenía una mala condición. Eso está ahí para enseñarnos que Jacob tenía una mala condición, que todavía Dios no se le había revelado, él todavía no había buscado a Dios de corazón. Ahí podemos sacar varias enseñanzas, ¿no? Por los hijos de los hermanos que no se consagran, gente que escucha la palabra y nunca se arrepiente. Bendito sea Cristo. Pero, o sea, este diezmo de Jacob no dice que le dio ni que le recibió, sino fue una actitud cuando Jacob era tramposo, usurpador, y todavía no reconocía a Dios como su Dios. Por eso, o sea, eso no tiene pies ni cabeza. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, hemos visto esos dos diezmos que aparecen. De Abraham ya sabemos por qué lo hizo. Jacob, que quedó en nada, no se habla más. Era un hombre que todavía no conocía a Dios. Creo que quería chantajear a Dios: si me das, yo te doy. Bueno, entonces, ahora, Isaac diezmó. Dice la Biblia que Isaac diezmó. De Isaac no se dice nada. ¿Ya? Entonces es falso decir que los patriarcas diezmaron, porque hay religiones que dicen Abraham diezmó, Isaac diezmó, Jacob diezmó. ¿Ya? Por eso hay que diezmar. No. Isaac, dice la Biblia, no dice que Isaac diezmó. Y sabemos por qué y para qué Abraham diezmó y se registró. Entonces, a veces se dice eso para confundir a la gente y decir, ya, si los grandes diezman, aquí diezman. No hay base bíblica para eso. Bendito sea Cristo, hermano. Entonces, vayamos al diezmo ya en la ley. Amén. El diezmo que se instituyó en la ley. Vayamos a Números 18:24. Antiguo Testamento. El libro de Números, capítulo 18, verso 24. Dice así. Gloria a Dios, hermano. Miren, hermano, primeramente hay que decir algo. Los diezmos en la ley eran eso, los diezmos en plural.
No era el diezmo, eran los diezmos. Eran 3 clases de diezmo. ¿Ya? 3 clases de diezmo. A nosotros nos han enseñado por muchos años, décadas, un solo diezmo, el diezmo de levita. ¿Ya? El diezmo para el levita, el diezmo le pertenece al levita, el diezmo de levita. Y todos ustedes tienen que dar el diezmo al levita. Y el levita ahora es el pastor. Eso es lo que nos han enseñado, que no tiene pies ni cabeza. Pero vamos a ver las 3 clases de diezmo que hay en la Biblia y las 2 clases de diezmo que nos han ocultado por décadas y no nos han enseñado, ¿no? Vayamos a Números 18:24, dice así: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Amén. De nuevo lo leemos: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. ¿Ya? Acá vemos un diezmo. O sea, los levitas recibían el diezmo del pueblo de Israel. ¿Ya? Porque ellos no tenían heredad, no tenían tierra. ¿Ya? ¿Qué era este diezmo? ¿Era plata? No era plata. Ya había dinero, ya había plata, ya había moneda, pero no era plata. ¿Era qué cosa? Era fruto de la tierra y los animales que criaban. Eso era el diezmo. De ahí se sacaba el diezmo. O sea, un pobre no diezmaba, un carpintero no diezmaba, un artesano no diezmaba. Los que diezmaban eran los que tenían chacras y criaban animales. Ellos no eran los que diezmaban. Ya, eso también hay que enseñar. Entonces, este diezmo de productos de la tierra y animales era para el levita. ¿Ya? Era para el levita. ¿Ya? Este diezmo, muchos se enseñan en las iglesias y se espiritualiza. Ya, y dice así: ahora yo soy el pastor dice, ahora yo soy el levita, ustedes son el pueblo de Israel, entonces el diezmo es para mí, dice la palabra. Entonces, hermanos, denme su diezmo, el diezmo es para mí. ¿Ya? Entonces, hacen esto. Entonces, si van a hacer, o sea, si lo van a tomar literalmente así, lo van a espiritualizar así, literalmente, entonces que hagan también con los otros diezmos igual. Claro, por hermano. Amén. Al pan, al vino. ¿Por qué agarran el diezmo que les gusta y dejan los otros diezmos? Eso se llama ser hipócrita, mentiroso o ignorante, ¿no? Y un pastor no puede ser ignorante, pues. No tiene que ser un neófito. Entonces, tanto exigen este diezmo que les guste. El diezmo de levita les encanta, ¿ya? Pero vamos a ver el otro diezmo. Deuteronomio 12:5. Más adelante, Deuteronomio capítulo 12, verso 5. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dice así: no haréis sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre, para su habitación, ese lugar buscaréis, allá van a ir, y allá llevarán, ¿qué cosa? Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, allá van a llevar, ¿qué cosa? Vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, sus votos que hicieron, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Y qué cosa dice verso 7? Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás ustedes y tu familia en toda obra de tus manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Ese es el diezmo del peregrinaje. ¿Ya? ¿Ese diezmo nos han enseñado a nosotros? Jamás. Ese diezmo nos lo han escondido por décadas, porque no les gusta ese diezmo. Mira, si ellos quieren ser literales, espirituales y fieles a esta palabra, como dicen, yo soy levita espiritual, entonces ya, está bien, tú eres levita espiritual, este mes diezmamos para ti, pero el otro mes, el hermano que se coma su diezmo. Ya, hay que aplicar la palabra pues también, ¿no? Hermanos, este mes me dan su diezmo, pero el otro mes se van a Rocky, se van a una pollería, a un restaurante, una cevichería, y ahí cómanselo con su familia, dándole gracias a Dios, porque Dios los ha bendecido ese mes. ¿Gloria a Dios, hermano? Eso sería lo justo, ¿no?
Si ellos se creen levita y piden el diezmo como levita espiritual, y están pidiendo diezmo, que la Biblia dice, entonces que también un mes le digan, hermano, este mes no traigas tu diezmo, cómetelo. Gloria a Dios, hermano. ¿Eso dicen? ¿Eso enseñan? No, ¿por qué? Porque no les conviene, no les gusta, ¿ya? No les conviene, ellos quieren todo para ellos, todo para ellos, la ley del embudo, ¿no? La parte ancha para mí, la chiquita para ti. Entonces, este diezmo es un diezmo bíblico, que nunca se ha enseñado y nunca se practica. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Vayamos al tercer diezmo, Deuteronomio 14:28. Bendito sea el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 14, verso 28 en adelante. Vamos a leer. Amén. Este es el tercer diezmo. Hemos visto el diezmo de levita, el diezmo del peregrinaje, que se lo come el que diezmaba. Y ahora vamos a ver el diezmo para los pobres. Dice así: Aleluya. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. 29. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni irá contigo, y el extranjero, ¿ya? El huérfano, la viuda, el huérfano, los pobres, que hubieran en tus poblaciones. ¿Y qué van a hacer? Y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos hiciere. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. El pastor tiene que decir esto: hermano, este mes me dan su diezmo, el otro mes ustedes se lo comen, y el otro mes recogemos el diezmo para los pobres. No, si son bíblicos, dicen somos bíblicos, entonces que hagan como dice la Biblia. El tercer mes, el diezmo para los pobres. ¿Hacen eso? ¿Enseñan eso? ¿Son hacedores de la palabra, como dice? No, no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les conviene, no les gusta. Ellos quieren todo para ellos, y al pobre que le parte un rayo. Y es más, ellos dicen, ¿qué le traigo de afuera? Toda la iglesia dice, iglesia, ya, entonces acá no hay beneficencia. La iglesia no es beneficencia. Váyase al gobierno, pídale al gobierno. Acá no se apoya a nadie. Acá se predica la palabra, somos espirituales, sana doctrina, somos espirituales. Acá no se ayuda a los pobres. Váyase al gobierno, váyase a la beneficencia. Eso es antibíblico. Así es. Eso es ser un ignorante de la palabra. Aleluya. Mire, en las cartas apostólicas, la doctrina que tiene cantidad de textos es el apoyo a los pobres. Que el pastor con su iglesia apoya a los pobres. Entonces, cuando usted está en una iglesia donde todo jala el pastor y no apoya a los hermanos, y encima le dice que es maldito si no diezma, que es ladrón, salga huyendo, escápese por la ventana, por el techo, salga despavorido, porque usted está al frente de un lobo rapaz. Está al frente de un lobo rapaz. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Aleluya. Entonces, Gloria a Dios. esta palabra, muchas personas se molestan, muchos líderes religiosos cuando escuchan esto se molestan y creen que le estamos atacando. No, estamos enseñando la palabra. Así es, amén. Como decimos que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y los borrachos se molestan o no? Se molestan. ¿Pero qué voy a hacer? Tengo que predicar la palabra. Los adúlteros no entran. No, se han molestado, entonces me callo. Ya, me callo, entonces no digo nada, entonces no. Me paro acá y me cierro la boca. Y cuando predico hay pastores, ladrones que abusan del pueblo. ¿Es la verdad o no? Amén. La verdad, por más. El pastor ladrón se molesta, pero el pastor que no roba se goza. Gloria a Dios, dice. Aleluya. Lógicamente con este mensaje el lobo rapaz va a estar revolcándose en el piso molesto, pero el pastor, el hombre de Dios que habla la verdad, enseña la verdad, vive la palabra, se goza, hermano. Gloria a Dios, dice. Bendito sea Cristo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. Entonces vamos a avanzar. ¿Qué dice la Biblia ahora? Ahora, hermano, hay algunos textos que utilizan, textos del Nuevo Testamento que utilizan para pedirle diezmo a los hermanos. ¿Ya? Vayamos primeramente, ahora primero vamos a ver que ya no somos el pueblo de Israel, somos la iglesia. Mire, del pueblo judío y del pueblo gentil Dios hizo un solo pueblo. ¿Cómo se llama? La iglesia. Ahora ellos, hermano.
Vayamos a Efesios 2.14, lo repito. Efesios 2.14. Para dejar en claro que ahora hay un solo pueblo. Efesios capítulo 2, verso 14. Dice así. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, expresados por ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Romanos 10.4, de los dos pueblos hizo uno solo. Romanos 10.4 dice así. Bendito sea Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que el que cree. Amén. El fin de la ley es Cristo. Ahora ya no hay ley, sino que Jesucristo es para judíos como para gentiles. Por ahí, Dios, hermano. Entonces, desde el libro de los Hechos, hermano, hasta Apocalipsis, usted no va a encontrar ni un texto que el Espíritu Santo diga, hermanos diezmen, hermanos diezmen, hermanos diezmen. No va a encontrar ni un solo texto, jamás. Sino que algunos textos son mal utilizados, sacados de su contexto para pedir diezmo, ¿ya? Por ignorancia o por astucia. Entonces vamos a estudiar. Vayamos a Mateo 23 primero. Los textos que están utilizando para pedir diezmo en el Nuevo Testamento. Mateo 23. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice así. 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿ya? Entonces, algunos pastores por astucia o por ignorancia dicen, ya ves, acá está el diezmo. Clarito, Cristo está diciendo que tienen que diezmar, ¿ya? Sigan haciendo lo otro, o sea, diezmar, ¿ya? Pero igualito, la Biblia se interpreta sola. ¿A quién le está diciendo Cristo? ¿A la iglesia? No, la iglesia no existía todavía. Le está diciendo a los fariseos, a los judíos. Le está diciendo, mira, ustedes diezman todo, pero se olvidan lo más importante. O sea, Cristo mismo está diciendo que el diezmo es menos importante. Más importante es la justicia, la misericordia y la fe. ¿Ya? Y le dice, pero sigan diezmando. ¿Por qué? Porque era ley para el judío. Cristo jamás iba a decir no diezmen. Cristo jamás iba a decir dejen de diezmar, porque si Cristo decía eso, pisoteaba la ley. Y el único que cumplió toda la ley fue Cristo. El único hombre que cumplió la ley, que no pisoteó la ley, fue Jesucristo. Alabado Dios. Entonces Cristo dice, sigan diezmando, porque eso era